Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. En este vídeo analizamos otra de las vías habituales de explotación de vuestros contenidos creativos. Y esa vía habitual en concreto es la de la prestación de servicios formativos, de servicios educativos, ¿vale? La de impartir clase, en el que, pues también podéis estar creando materiales, contenidos que están protegidos por la normativa de propiedad intelectual. Aquí pues nos encontramos con una doble situación. Por un lado, los contenidos y los materiales que estás creando para impartir una clase o para prestar esos servicios formativos, y por otro lado, los materiales ajenos que puedas estar utilizando para impartir esa clase o para prestar ese servicio educativo. Tanto materiales propios como materiales ajenos que no te pertenecen pero que usas en esas clases están protegidos por la ley de propiedad intelectual, excepto en el caso en que uses, por ejemplo, pues informes públicos, sentencias o otras decisiones de órganos administrativos o judiciales, o leyes, reglamentos, decretos u otras normativas. Este tipo de material no tiene protección por la ley de propiedad intelectual, o sea que se puede utilizar libremente. Pero si los contenidos están creados por ti o utilizas materiales de otras personas para impartir tus clases, pues ahí hay una protección por la normativa de propiedad intelectual. Hay derechos morales, derechos de explotación, exclusivos, conforme a lo que hemos explicado y analizado en los podcasts 1 y 2. Entonces, en el momento de impartir un servicio formativo también podemos decidir cómo gestionar esos derechos propios y qué hacer para gestionar los derechos ajenos de materiales de otros que estamos utilizando. Desde luego, en esta vía de explotación, lo prioritario es que conozcas una regulación especial que aparece en la Ley de Propiedad Intelectual y que afecta directamente al servicio educativo, al servicio de formación. Y es un límite que se aplica a los derechos de autoría, el límite de los usos educativos. A través de este límite, lo que nos dice la Ley de Propiedad Intelectual es que podemos hacer uso de materiales ajenos de cualquier tipo o prácticamente de cualquier tipo. Pueden ser escritos, pueden ser audiovisuales, musicales, plásticos, artísticos, etc., para impartir nuestras clases, para ilustrar un contenido concreto que estamos formando en esa clase, da igual que sea presencial u online, para realizar un trabajo o trabajar un tema con nuestro alumnado, o para analizar un caso concreto de modo crítico, ¿no? De modo ilustrativo. Si podemos utilizar esos materiales ajenos y esos materiales que están protegidos además por la ley de propiedad intelectual porque son de otras personas, de otras empresas, de otras entidades, ¿cómo se gestionan esos derechos? Pues a través de este límite, que es el límite de los usos educativos, en los que la ley nos permite utilizar esos materiales ajenos. Y si damos un poco la vuelta, también otras personas y otras entidades podrán utilizar nuestros materiales creados para el ámbito educativo porque también se pueden amparar en ese límite del uso educativo. Pero este límite no se puede aplicar de cualquier forma. El límite del uso educativo tiene sus propias condiciones. En primer lugar, ese uso educativo no se puede utilizar con todo tipo de materiales. Hemos hablado de materiales impresos, materiales audiovisuales, musicales, plásticos, artísticos, etc. Bien, la ley de propiedad intelectual prohíbe que utilicemos materiales ajenos que sean libros de texto o manuales universitarios. Y también prohíbe, por ejemplo, las partituras musicales como contenidos que puedan ser objeto de ese límite del uso educativo. Eso por un lado, pero también la ley de propiedad intelectual limita la cantidad del material. Si cogemos un libro de otra persona para impartir una clase, para mostrar un tema concreto a nuestro alumnado, no podemos hacer uso educativo de la totalidad del libro. Podremos, por ejemplo, proporcionar copias o un archivo con un párrafo o un fragmento de ese libro, o incluso, como mucho, un capítulo de ese libro, o, por ejemplo, un artículo de una revista científica o un artículo de un periódico, pero no podremos hacer uso educativo de la totalidad del libro, con lo cual no podemos imprimir a nuestro alumnado todo un libro que no es nuestro para impartir esa clase, ¿no? Para impartir esa formación.
Por lo tanto, la cantidad aquí también está limitada por la ley de propiedad intelectual. Ahora, eso sí, si son, por ejemplo, obras plásticas como fotografías o esculturas o pinturas, pues sí, necesariamente vamos a tener que hacer uso de toda esa fotografía o de toda esa escultura o pintura para impartir esa clase, ¿no? También es importante que conozcáis que la ley de propiedad intelectual impone una tarifa, un canon compensatorio que va dirigido a las personas autoras y que deben pagar las entidades universitarias que hagan uso de este límite del uso educativo, que hagan uso de fragmentos u obras ajenas para impartir las clases. Pero de momento este canon, esta tarifa, se aplica solo en el entorno universitario y la gestionan las entidades de gestión, en nuestro país, CEDRO. Y lo más importante, la ley de propiedad intelectual no solo limita el tipo de obras que podamos hacer uso, de obras ajenas, para impartir nuestras clases, o la cantidad de obras ajenas que usemos para impartir nuestras clases, sino que nos impone una condición obligatoria, y es lo que se llama el derecho de cita. Podemos prestar ese servicio formativo, impartir una clase, sea presencial o a distancia, una clase online, y poner a disposición fragmentos de obras ajenas a nuestro alumnado, pero a cambio debemos de citar si conocemos a la persona autora de esos textos, de esos fragmentos, de esas obras intelectuales, y si no la conocemos, como mínimo debemos de indicar la fuente de la que hemos obtenido ese material. Si hemos obtenido un texto por internet, bueno, pues indicar el enlace a la página web donde está ese texto. Si lo hemos obtenido de un libro, pues indicar cuál es el título del libro, la editorial, que será la titular de los derechos de explotación, por lo tanto podemos mencionarla como parte autora o titular, pero en cualquier caso debemos de cumplir con ese derecho de cita. Y lo mismo si alguien está utilizando nuestros materiales formativos para impartir a su vez una clase. Deberán citarnos como personas autoras si en alguna parte de ese material formativo aparecemos como personas autoras, o como mínimo indicar la fuente de la que han obtenido nuestro material. Puede ser porque ese material se impartiera en otra clase y el alumnado, bueno, pues tuviera ese material y lo proporcionara a otra persona docente. Puede ser que lo hayan descargado de nuestra web, que lo hayan descargado de un libro, en una edición en la que hemos participado, o de cualquier otra forma, pero en cualquier caso deberán citar la fuente de la que se ha obtenido. Por eso las recomendaciones van en torno a acreditar la autoría de nuestros materiales formativos. La ley de propiedad intelectual nos da una serie de derechos morales y derechos de explotación, pero limita la explotación de nuestros materiales porque no podemos impedir que otras personas docentes usen nuestros materiales para impartir clase. Pero si nosotros acreditamos que somos las personas autoras de esos materiales, siempre nos van a citar como autoras, o como mínimo van a tener que indicar de dónde han obtenido ese material educativo que nos pertenece. Por lo tanto, si usamos materiales propios para impartir clases, la recomendación es que hagamos uso del símbolo del copyright, indiquemos que somos las personas autoras, porque de esa manera quien vaya a usarlo en el entorno educativo y quien vaya a usar ese material posteriormente en el entorno educativo nos van a citar como autoras y por lo tanto nos van a reconocer como tales, ¿no? Y lo mismo si usamos materiales ajenos. Apuntemos quiénes son las personas autoras, apuntemos de dónde hemos obtenido ese material para hacer uso conveniente de ese derecho de cita, que es lo que nos obliga la ley de propiedad intelectual.